Me fascina cuando calienta algo en una olla grande. Para mí, eso significa una comida para una ocasión especial y que se juntan muchas mujeres indígenas mayas para apoyar a cocinar. Un día en agosto, me dieron la oportunidad de compartir el tiempo en una cocina con las mujeres mayas quiché para celebrar el cumpleaños de una amiga mía y pude observar las hermosas escenas que crean ellas cuando preparaban un delicioso guisado de res. Cuando llegué, doña Juana echaba leña a la plancha para calentar la olla donde se estaba cociendo la carne de res. Una niña curiosamente la miraba desde una ventana de la cocina. Es una nieta de una de las señoras que llegaron a ayudar y celebrar. Mientras tanto, unas señoritas cortaban los tomates y pelaban los pepinos. Es una de sus tías quien recibía los tomates para licuarlos. Un relevo eficiente y perfecto. En los días de celebración, el tiempo vale muchísimo, porque hay que cocinar una gran cantidad de comida. Conozco a todas ellas por varios años, y en estos años me han contado un poco sobre su vida, incluyendo historias tristes. A pesar de las dificultades, ellas me han mostrado sus caritas llenas de sonrisas. Quizá porque cuando las veo, siempre están con sus familiares en un ambiente muy relajado. María, la cumpleañera, es una de ellas. Desde su niñez, tuvo que enfrentar diversas dificultades. Sin embargo, como la gran cantidad de mujeres y sus familiares que llegaron para su almuerzo, ella es amada por muchas personas. En estos momentos mágicos, que de vez en cuando deseo que duren para siempre, 12 escenas me hacen sentir el flujo del tiempo, agregando más leñas a la plancha y el recado hirviendo. Cerca de la plancha, Paola y Elvira estaban cortando los pepinos. Aún les faltaba mucho y al lado de ellas sentían un ambiente muy agradable, lleno de cariño. En otra cocina, la cocina de Doña Lucía, abuelita de María, otras mujeres están envolviendo los tamalitos. Las paredes de adobe y la luz del sol a través del techo crean una escena que me parecía una hermosa pintura. Aparte de Doña Lucía, se encontraba Doña María, la abuela de la niña, que miraba a la cocina. Doña Francisca, tía de María, Araceli y Modesta. También se cocía el atol de maíz quebrado. Sí, a ver cómo me tengo que agachar. Y un momento de descanso con este exquisito atol.
Doña María con su nieta al lado de un petate. Una muy hermosa escena. Era todo hecho y empezaron a cocer los tomates y cebollas picados. Por la cantidad de ingredientes, casi siempre trabajan en parejas. Esta parte les tocó a Araceli y Modesta. Cocinar para ocasiones especiales es un trabajo conjunto. Y este trabajo incluye acordarse cómo debe ser el sabor, una pregunta a otra, para determinar qué ingredientes hay que agregar más. Ese día, aparte del atol, tuvimos una bebida muy rica, fresco de piña y carambola. Lo preparaban cuando doña Juana, muy buena cocinera, agregaba zanahorias y quisquillas a la olla, donde se preparaba el guisado. Llámame tu tía Juanita, llama a tu abuelita, mija, Aún con tanta experiencia, doña Juana también pide a otras mujeres para definir el sabor y respeta el trabajo en equipo. La perfecta coordinación, una mezclando el recado con paleta grande y otra agregando el agua poco a poco, conforme a los movimientos de la paleta. Limpiando los platos, las dos doña Juana, la mamá y una tía de María. Veo que estas ocasiones las llevan nuevamente a su niñez. Las miradas que se echan entre ellas confirman el gran cariño que existe entre las hermanas. Las piñas y las carambolas a punto de licuarse cuando ya estaban casi listos los tamaritos. Ya casi listo el almuerzo y doña Lucía aprovechó unos momentos para reflexionar. La ensalada siempre se prepara de último minuto, como cuesta menos tiempo, pero menos tiempo comparado con otras cosas por la gran cantidad de lechugas que hay que cortar. A las dos doña Juanas, doña Francisca y Elvira, les tocó esta obra, con 4 mujeres todas acostumbradas a cocinar. Las lechugas rápidamente se convirtieron en pedazos aptos para la ensalada. Y listos el refresco, los tamaritos, el guisado de res. El delicioso almuerzo que es el fruto de trabajo en equipo, con muchísimo cariño. Para mí, entrar a la cocina en una aldea significa observar todo este proceso y sentir cerca la cálida y cariñosa personalidad de las personas indígenas mayas. Esto es la razón por qué sigo visitando a las aldeas y aprendiendo de ellos. Muchas gracias por la invitación y por último, pero no menos importante, feliz cumpleaños, María.